Muy bien, pues vamos a continuar con esta serie llamada El fin de los tiempos y el juicio final. El fin de los tiempos y el juicio final. Recordemos que estamos estudiando pasajes en la Biblia. Ya vimos tanto el Antiguo Testamento, pero ahora el Nuevo Testamento sobre el tema de cómo va a ser el juicio final, qué enseñó Jesús especialmente sobre el fin de los tiempos. Y bueno, vamos a continuar hoy estudiando lo que se llaman las parábolas del fin de los tiempos. Hoy vamos a ver la primera parte de esta clase, porque son varias, así que hoy vamos a poder estudiar tres al menos, y ya en la siguiente sesión estudiaremos las demás. Las parábolas del fin de los tiempos es el título de la lección de este día. Y quiero retomar un poquito lo que hablamos la última clase. Estábamos estudiando el tema de la puerta estrecha en la clase anterior. Lucas 13:24 dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Si retomamos esa enseñanza que tuvimos en esa clase anterior sobre las posibles diferentes puertas estrechas que plantea el seguir a Jesús, vamos a partir de ahí para conectar con las parábolas, porque acá hay una enseñanza que se conecta y podemos verla en el griego para la palabra que se traduce como esfuércense. Esta palabra en griego es la palabra agonizomai, que significa competir, luchar, pelear, con énfasis en el esfuerzo, luchar por hacer algo con intensidad y esfuerzo. Agonizomai nos trae la idea de un esfuerzo personal grande, no de algo ligero, algo sencillo, sino realmente un esfuerzo que nos demanda entrega, que nos demanda compromiso. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Agonizo mai por entrar por la puerta estrecha. Ese es un llamado a dar nuestro mejor, a hacer todo el esfuerzo que podamos hacer por lograr entrar por esta famosa puerta estrecha. Y entonces vamos a conectar esta enseñanza con las parábolas del fin de los tiempos. Vamos a comenzar con la llamada parábola del banquete de bodas. Y aquí lo vamos a tener en pantalla, Mateo 22, versículo 1, que nos dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, díganos los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Vamos a comenzar con esta parábola, la parábola del banquete de bodas. Resulta que es una parábola que en realidad tiene como tres secciones y debemos tratar de analizar correctamente dónde empieza y termina cada sección y cuál es el mensaje. Recordemos que una parábola, a lo mejor si nunca has escuchado qué significa esa palabra, es como un cuento, como una historia que puede ser ficticia o puede ser una anécdota, pues solo Jesús lo sabe, las contaba, de alguna situación
que simboliza elementos de la realidad. Era una manera educativa para poder instruir a las personas, y a la gente se le quedaba muy fácil las parábolas, como una historia que tiene un mensaje. Y hoy también nos atrae escuchar esas historias, ¿no? Bueno, en esta parábola vamos a encontrar que hay tres secciones. Del versículo 3 al 8, Jesús está hablando de que en esta fiesta el rey había determinado que un grupo de personas eran los invitados, pero rechazaron la invitación. Y entonces se entiende que se está refiriendo al rechazo que los judíos tuvieron hacia Jesús. Y al final, Dios emitiría, el rey, que es Dios, emitiría un juicio contra ese pueblo de Israel por haber rechazado a su hijo. El versículo 9 al 10, encontramos que el rey dice, bueno, ya no quiso venir ese pueblo, no era digno, ahora vamos a llamar a todos, todo el que se encuentren por ahí. Entonces se entiende como que es el llamado a todas las naciones. Ok, Israel no quiso mi mensaje, rechazó a mi enviado, rechazó a mis profetas, vámonos con todo el mundo. Y entonces todo el mundo es llamado al banquete, todas las naciones. Esto nos recuerda obviamente a la gran comisión, ¿verdad? Que dijo Jesús, ir a todo el mundo y convertir a cada persona en un discípulo de Jesús, a todas las naciones. Pero a pesar de que Dios está admitiendo a personas que no eran parte de su pueblo original, el estándar para entrar a ese banquete no va a bajar. Y lo vemos desde los versículos 11 al 14. Hay un estándar. Y si lo volvemos a leer, dice, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Nos vamos a enfocar en esa parte de la parábola. A pesar de que el rey ya estaba dispuesto a que cualquier persona entrara al banquete, él no estaba dispuesto a bajar el estándar en el cual participarían en el banquete. Y si nos vamos a ver un comentario cultural para ver la importancia del vestido, vemos aquí uno muy famoso, escrito por Craig Skinner, uno de los mejores académicos bíblicos del Nuevo Testamento. Dice, aún la gente común sabía bien que asistir a una fiesta real sin la ropa apropiada, al menos limpia, sería una señal de una falta de respeto insolente al anfitrión, que en este punto de la historia ya no está dispuesto a soportar más faltas de respeto. Así, algunos de aquellos que se presentaron al banquete, representando a los seguidores de Jesús como Judas, lo deshonraban. Entonces, aquí hay un mensaje en esta parábola. Uh, como se entendía en ese tiempo, presentarte un banquete sin la ropa adecuada, era como que le estabas faltando al respeto a la persona que te invitó y a su evento, a su familia. Era grave. Entonces, trayendo ese elemento cultural a la parábola, pues obviamente la gente que escuchó a Jesús entendió bien que él no iba a soportar más faltas de respeto, que Dios ya había soportado muchas faltas de respeto del pueblo de Israel por muchos años, pero al llegar entonces el mensaje a todas las naciones, el estándar se mantenía. Dios quería que las personas que llegaran al banquete llegaran con un estándar de lo que hoy podemos llamar santidad, un estándar de santidad. Y lo vimos en la última clase, en el domingo, aquí en la región Santa Mónica, acerca del Dios Santo y lo que Él nos pide y cómo trabaja en nosotros. Te invito a que vayas al canal YouTube y puedas revisar esa clase, Yahweh Kadosh, el Dios Santo, para entender mejor el concepto de santidad. Pero aquí lo que estamos viendo es un llamado a los discípulos de Jesús a revestirse de santidad, a que entendamos que no podemos entrar con un ropaje sucio al reino de Dios, aunque ya se nos haya abierto la puerta a todos los gentiles, que no éramos judíos. Esa gran bendición tiene un precio, se tiene que cuidar, y entonces Jesús nos llama a asegurarnos de andar caminando
en santidad. Porque si no, el día del banquete nos puede tomar fuera de lugar. Entonces, si aplicamos lo que aprendimos el domingo pasado, el llamado a la santidad, y cómo Dios trabaja en nosotros y cómo también implica un esfuerzo nuestro, esta es la lección. Vistámonos con santidad. Asegurémonos que andamos con la ropa correcta, porque si somos descuidados, descuidando nuestra vida, descuidando nuestra santidad, y de repente el fin llega, nos podemos llevar una sorpresa. Así que este es un llamado que hace Jesús a cuidar nuestra integridad, nuestra santidad y a valorar la oportunidad que tenemos de ser invitados al banquete, aun cuando no somos judíos. Piensa. Otra parábola interesante y con un gran mensaje. Las 10 jóvenes. Las 10 jóvenes. La parábola de las 10 jóvenes. Vamos a leerla. Esta se encuentra en Mateo 25, versículos 1 al 13. Dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Otra historia, otra historia cuyos personajes y situaciones están conectadas con enseñanzas para la vida práctica cristiana. Vamos a ver esta parábola, cómo la podemos analizar. Está hablándonos de pues de un evento, de un banquete de bodas, donde había dos grupos de vírgenes, el primer grupo le llama las insensatas. Si vemos aquí en pantalla, esta palabra pues viene del griego moros, que significa necio, insensato, tontería, pensamientos desprovistos de inteligencia, es lo que significa. Y vemos que el otro grupo de solteras eran las sabias, ¿no? Las que eran más previsoras. Y si vamos a ver el griego, frónimos significa sabio, que tiene la capacidad de entender con frecuencia en las cosas de la vida diaria, en consecuencia sagaz y sabio en cuestiones espirituales. Así que tenemos estos dos grupos, las previsoras, las insensatas, y cada una con características. Si vamos a ver cómo fue ese grupo de las insensatas, las que no fueron previsoras, nos damos cuenta que, para empezar, no se abastecieron con tiempo. No pensaron que iban a tener que llevar una recarga de aceite para sus lámparas, porque participaban en una ceremonia especial con el novio, pues cosas culturales de la época, y no se abastecieron, se confiaron, estaban muy descuidadas, o también como dice acá en esta gráfica, muy despreocupadas de estar listas para el momento de encontrar al novio. No estaba en su prioridad, no estaba en su radar. Solamente querían cumplir con lo básico, pero no se esforzaban más allá. Del lado derecho tenemos a las previsoras, que fíjate sus características. Las vasijas de aceite, pues llevaron una recarga
porque sabían que le iban a necesitar. Querían estar listas para la acción, para el momento que llegara el novio. No querían que les tomara el momento de sorpresa. No querían sorpresitas. Y aparte, algo que me llama la atención es que enfatizaron la responsabilidad personal. Cuando las despreocupadas le dijeron, bueno, tú danos de tu aceite, ándale, ayúdanos. Y las otras dijeron, no, porque si no, ya no les va a alcanzar ni a ustedes ni a nosotros. Cada quien es responsable de prepararse. Entonces, me llama la atención eso. También enfatizaban la responsabilidad personal de cada uno y no cargaban con la responsabilidad del otro. ¿Ok? Um, Vemos en Mateo 25:11 lo que pasó. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por lo tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Aquí en la historia, el encargado de la boda, cuando ve que llegan tarde y llegan corriendo y ya se había cerrado la puerta, el evento ya había comenzado, no las dejó entrar. Y no solamente no las dejó entrar, o no les dijo, váyanse por la puerta de atrás, ándale, todas, o como vergüenza por llegar tarde. No, sino que aparte les dijo, no las conozco, no las conozco. ¿Esto a qué nos recuerda? Pues piensen en las clases anteriores que hemos hablado cuando Jesús dice esta frase, no los conozco, no sé quiénes son. ¿Okay? Esto habla de que en realidad no alcanzaron a experimentar quién era Jesús. No lograron entender quién era Cristo, la relación personal que tenían con Él, la oportunidad de ser sus discípulos, de seguirlo, de representar su nombre en la tierra. Eran personas que simplemente no lo alcanzaron a comprender, hacían lo básico, lo mínimo, no se prepararon. Y Jesús dijo, no van a entrar, no van a entrar. Así que, ¿cuál es la lección para nosotros con esta parábola? Dice un comentario bíblico a este versículo, la advertencia distintiva a esta parábola advierte a los futuros discípulos en contra de rehusar contra el costo de perseverar en el discipulado. Okay, esto es interesante. El mensaje es para los discípulos, de contar el costo, de estar alerta, de perseverar, de ser, como dice aquí, diligentes para asumir nuestra responsabilidad personal y no echar la responsabilidad de mi salvación en mi hermano, en mi hermana, en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, mi esposa. Por ellos yo no soy fiel, por culpa de ellos yo esto, por culpa de aquellos yo otro. No, es un llamado a que cada uno asumamos nuestra responsabilidad personal y dejemos de culpar a los demás o de excusarnos en las circunstancias para no ser fieles. Porque Jesús enseña que si no estamos listos para el último día, tal vez no vamos a entrar al reino. Así que esto nos debe dejar pensando que no es así de fácil, ¿no? Como ya me bauticé, ya soy cristiano, no importa lo que hagan, lo que no haga, ya la hice, la tengo segura. Jesús está advirtiendo que tengamos cuidado. Es una advertencia, estar despiertos, ¿ok? Así que pensemos en eso. Una tercera parábola, las ovejas y las cabras. Las ovejas y las cabras. Esto está en Mateo 25, si te fijas, todos están en Mateo. Interesante, ¿no? En unos cuantos capítulos Jesús está hablando del mismo tema. Mateo 25:31. Vamos a ver qué dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron.
Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues parece relevante, ¿no? Lo que Jesús está hablando aquí, tanto que pareciera que dependiendo de qué hicieron con los hermanos de Jesús, como dice él, el futuro eterno estaba en juego. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Si analizamos bien la parábola, nos vamos a dar cuenta que los versículos 31 al 32 no son una parábola como tal, sino una visión del futuro. Esa no es una historia con símbolos. Así va a ser. Cuando Jesús regrese a la tierra y llegue el juicio final, se va a sentar en su trono y todas las naciones, de todas las generaciones de seres humanos, vamos a estar ahí, delante de él, en su presencia. ¿Okay? Eso no es una parábola, eso es una visión del futuro. Está avisándonos cómo va a ser. Va a ser algo glorioso, impresionante, que nuestra mente no alcanza a entender, ni el concierto más grande que hayas visto con miles de personas se va a comparar a eso. Va a ser enorme. A partir del 33 comienza la parábola, porque se habla ya de simbolismos con los animales, las cabras contra las ovejas, y un pastor tenía que separar a ambos grupos de animales, ¿no? Y vamos a ver bien cómo funciona esto. La clave está tal vez para entender la parábola en el versículo 40, ya que habla de que atendieron a uno de estos, le dieron de comer, o no, pues ya ves que le está hablando ahí Jesús, ¿no? No me dieron de comer, no me visitaron, no fueron a la cárcel. Y la clave en el 40, cuando Jesús les contesta, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. El rey es Jesús. Y está hablando en un lenguaje que repite en otros pasajes de los evangelios. Por ejemplo, Mateo 10:42 dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Y luego en Lucas 8:20, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ok. Aquí, esta figura del rey diciendo lo que hicieron o no hicieron por uno de mis hermanos, lo hicieron por mí o no lo hicieron por mí. ¿Quiénes son sus hermanos? Normalmente este pasaje se ha interpretado, y lo he visto interpretarse muchas veces como solamente en el tema de ayudar a los pobres, como si soy una persona que ayuda a los pobres todo el tiempo, me gano la salvación. Y si no me importan los pobres, no voy a ser salvo. No, aquí hay otro mensaje. Si podemos conectar estas veces que usa el mismo vocabulario, nos damos cuenta que al referirse a sus hermanos, no está hablando a los pobres del mundo, está hablando de los discípulos, de sus discípulos. Y literalmente
Dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, sus seguidores, los que han decidido seguir sus pasos, responder a su sacrificio. Esos son sus hermanos. ¿Ok? Entonces, esto cambia el sentido de cómo aplicar esta parábola. ¿Por qué? Ve este comentario a este versículo, un comentario bíblico, dice, en ese caso, el criterio del juicio no es mera filantropía, a pesar de lo bueno que sea, sino la respuesta de la gente al reino de los cielos, como lo han conocido en la persona de los hermanos de Jesús. Wow. Tal vez nunca habíamos visto esta parábola desde esta perspectiva. Jesús no está hablando específicamente de ayudar o no ayudar a los pobres, aunque eso no significa que no hay que hacerlo, porque otras partes de la escritura nos llama a la Biblia a ayudar a los pobres y necesitados. No, aquí el énfasis es en cómo reacciona la gente al reino de Dios. ¿Y a qué parte del reino de Dios? A los miembros del cuerpo de Cristo, a sus discípulos. ¿Ok? Esto es relevante. En aquel tiempo y más adelante, por la persecución, hubo discípulos en la cárcel, hubo discípulos que por la persecución romana les quitaron sus propiedades, los dejaron en la calle, otras veces pasaron hambres, y lo puedes ver a lo largo del libro de los Hechos, todas las penurias que tuvieron que pasar los primeros discípulos. Y cómo, cuando había necesidades, se ayudaban unos a otros, mandaban dinero para que comieran, estaban pendientes de las necesidades del apóstol Pablo, por ejemplo, de los otros apóstoles. Había un cuidado a la iglesia, había un amor a la iglesia. Y Jesús está diciendo, en eso me voy a fijar, en cuanto te involucraste con mis hermanos, en cuanto te involucraste en atender las necesidades de mis hermanos, básicamente en amar y en cuidar a la iglesia. Wow. Esto es algo fuerte, ¿no crees? O sea, que todo lo que hacemos por los hermanos, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, no va a pasar desapercibido para Jesús. Él lo tiene bien en cuenta. Él está pendiente de eso. Pero también todo lo que dejamos de hacer por la iglesia, todo lo que dejamos de amar y de cuidar por nuestros hermanos, Él también lo tiene presente. Esto es revolucionario. Y es una forma distinta de ver ese pasaje que tradicionalmente se ha aplicado de otra manera. Pero esto me llama a mí a pensar eso. ¿Cuánto yo me esfuerzo, como ves en la imagen, en construir y amar a mi iglesia local, el cuerpo de Cristo, mis hermanos en la fe, hijos de Dios, discípulos de Cristo? ¿Cuánto yo estoy ahí, al pie del cañón, con ellos? Piensa, porque parece que va a ser un factor en el juicio final. Así que llegamos al término de esta lección, mucho que pensar, ¿no? Mucho que reflexionar, con una advertencia final. Como estamos mirando, si conectamos el inicio de la clase, que les hablaba de esta palabra, agonizomai, esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, dar nuestro mejor. Y ya vimos en estas tres parábolas, tres diferentes formas de vivir con el estándar de agonizomai, de ser responsables de nuestra salvación, de ser diligentes con nuestra responsabilidad personal, de no ser ahí perezosos y descuidados, sino esforzarnos como cristianos en seguir a Jesús. Bueno, hay una advertencia que tiene que ver también mucho con nuestro tiempo que estamos viviendo hoy en el mundo. Lucas 21:34 dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Bueno, son palabras de Jesús. Por un lado nos llama a ejercitar el agonizomai, dar mi mejor por entrar a la puerta estrecha, pero por otro lado nos avisa
¿Cuáles van a ser los mayores peligros que vamos a enfrentar? Que están directamente en contra de ese llamado, agonizomai. Y él dijo, cuidado con que el corazón se endurezca por tres cosas. Vicio, también traducido en otras versiones como libertinaje o glotonería, es decir, una vida disipada, una vida sin límites, sin discernimiento. Dos, embriaguez, traducido también como borracheras, vivir en adicciones, uh, dejar que nuestros impulsos nos dominen, ¿no? Y tercera, dice algo relevante aquí, las preocupaciones de esta vida, traducido también como afanes o cosas que la vida nos ofrece. Y si te fijas, lo pone al mismo nivel de daño que puede causar una vida libertina en el pecado o alguien que vive esclavo de adicciones. Piénsalo. Las preocupaciones de la vida diaria. Mi trabajo, la escuela, mis hijos, esto, el otro, y todo eso me impide ser un discípulo. Es lo mismo que si viviéramos en alcoholismo todos los días. Es lo mismo que si viviéramos en inmoralidad sexual todos los días. Permitimos que el corazón se vaya endureciendo por estas cosas. Entonces, para ti creyente que hoy nos escuchas, hermano, hermana en la fe, es importante que entendamos esto. Debemos tener cuidado con nuestro corazón, de que no se endurezca por abrirle las puertas al mundo sin discernimiento y dejar que nos controle, o simplemente por entregarnos a las preocupaciones de la vida y pues olvidarnos de ser fieles, de tener cuidado, de ser responsables, solo seguir la corriente. Cuidado con la cultura que nos rodea. Tengamos discernimiento. De esa manera, terminamos hoy con la clase número 6 de la serie El fin de los tiempos y el juicio final, que se llamó Las parábolas del fin de los tiempos, parte 1. La siguiente semana revisaremos la parte 2. Muchas gracias.